Así se escucha bien. Sí, bueno, estupendo. Pues seguro, mi nombre es Sonia. A ver, ¿se ha apagado? Ahora, sí. Yo quería dar los buenos días en euskera y me sale. Bueno, mi nombre es Sonia Galijo y tengo el enorme gusto de poder presentar un programa que hicimos hace unos años en un convenio de colaboración de la Universidad Autónoma de Madrid y Premio Inclusión Madrid, en beneficio de personas, un colectivo con unas necesidades muy concretas, que son el colectivo de las personas con discapacidad intelectual, y al que no tengo por menos que agradecer a María y a la que Rodríguez Carvajal que me dé la oportunidad de estar aquí para poder explicar qué es lo que hicimos y que esto pueda seguir abriendo imágenes de posibilidades, y por supuesto también a todos los componentes del Congreso de Psicología Positiva que hacen que todo lo que trabajamos con el pie a tierra fuera de esta universidad en un montón de líneas de intervención pues tenga cabida en pro de la ciencia y en pro de la calidad de vida de cada día más gente. Entonces, bueno, vamos a comenzar. El programa que voy a explicar es un programa de psicología positiva para adultos con discapacidad intelectual en el marco de las personas que están en una formación para el empleo. Bien que están preparándose, bien que ya están en un proceso de selección o bien que están en un puesto de trabajo y necesitan habilidades más de carácter emocional para poder adaptarse a los puestos. El programa que presento tiene un itinerario más largo, es decir, ya hubo una edición anterior y posteriormente se han seguido haciendo, en la que tenemos la mirada en cómo implementar mejoras para que esto realmente tenga un calado y un fundamento en el día a día de las personas, que al final es el objetivo de toda ciencia, ¿no? Esa también parte práctica. Cuando me pregunto la justificación de por qué implementar un programa de psicología positiva en personas con discapacidad, se me viene a la cabeza algo parecido a esta imagen. Una imagen en la que coexisten distintos campos, distintas personas, distintos sistemas, pero que en un conjunto todos forman un mismo ecosistema que es la vida a la que todos pertenecemos. Si vamos de un nivel más macro a uno más micro, nos podemos centrar como en esa parte concreta, ese pedacito de tierra que cada uno de nosotros somos y que el colectivo con discapacidad hace que sea un colectivo muy permeable para la psicología positiva, porque ellos ya son psicología positiva per se. Si vamos a las características de esta tierra, de por qué para personas con discapacidad intelectual, tenemos que aterrizar en qué es la discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual a día de hoy se define como una dificultad en las habilidades intelectuales que se sustenta en un marco que es el perfil neuropsicológico de estas personas. Pues bien, una falta de flexibilidad cognitiva, unas dificultades en las habilidades sociolingüísticas, unas emociones en las que vemos que hay una mayor dificultad para ese etiquetado emocional, para la regulación, para todo lo que tiene que ver con ello. Y también en cómo esta conducta adaptativa genera una interferencia bien en el ámbito académico, en el ámbito social o en el ámbito práctico. Pero en general lo que vemos es que las personas con discapacidad se definen como esto: personas que tienen una condición de vida en la que necesitan a nosotros. Y eso nos aterriza a uno de los principales núcleos de la psicología positiva, que es que somos personas interdependientes en un campo en el que nos necesitamos para tener relaciones significativas en las que nos mantenemos en un sostén y en un intercambio continuo. Pero si vamos más allá del concepto de discapacidad, nos tenemos que fijar en que la construcción social que a día de hoy tenemos es la que son unos campeones. Y con esto no pretendo tener una imagen reduccionista ni basada en tópicos. Me refiero a que son personas reales en las que en el día a día nos enseñan mucho sobre cómo deberíamos aspirar como sociedad. Me refiero a que hemos tenido la suerte de poder trabajar con 13 personas entre 30 y 42 años, en el que 8 participantes fueron hombres y 6 fueron mujeres, personas que cuando se incorporaron a su puesto de trabajo eran los primeros que daban los buenos días. Y cuando se metían en el ascensor, les daba igual que fuese un compañero y le preguntaban qué tal el fin de. Personas que cuando tenían un problema llamaban a casa para preguntar cómo lo gestionaban. Personas que nos recuerdan que tenemos fortalezas, que tenemos capacidad de perdón, esperanza. Personas que nos recuerdan la importancia del sentido del humor, del amor y de la esperanza. Entonces, las personas con discapacidad son la tierra de cultivo para fundamentar programas de intervención de psicología positiva, porque ellos en sí ya son un icono dentro de ella. Si nos planteamos cómo hacer un programa de intervención precisamente adaptado a las personas con discapacidad, ¿qué semillita hemos plantado? Lo que hemos trabajado es en 3 líneas.
Por un lado, hemos trabajado la toma de perspectiva, es decir, como sabemos que a nivel neuropsicológico hay una dificultad en la flexibilidad cognitiva, vamos a trabajar desde aquí. Vamos a utilizar este conocimiento a nivel básico, como decía ahora Gonzalo Vaz, el funcionamiento, y lo vamos a complementar con un contenido que sea específico, pero partiendo de la base, ¿vale? Pues vamos a trabajar la toma de perspectiva. ¿Qué piensa el otro? ¿Cómo se sitúa el otro? ¿Cómo puedo entender al otro? Después hemos trabajado con educación emocional. Bien, ya tenemos la parte práctica, teoría de la mente. Segundo, vamos a rellenarlo de contenido emocional. Vamos a tener vocabulario emocional. Vamos a ver un medidor emocional que nos permita diferenciar entre emociones agradables y desagradables y emociones con una intensidad alta y baja. Y cómo esto luego, en mi día a día, en el ámbito del trabajo, lo tengo que manejar para que me haga una vida adaptativa. Y por último, hemos trabajado con el conocimiento de las fortalezas. Ver qué fortalezas tengo para poder vivir a través de ellas. Porque si a una patata la juzgamos por su capacidad de ser zanahoria, pues ni es patata ni es zanahoria, y cada uno tiene lo suyo. Este es el programa más en detalle. Si luego queréis que comentemos algún aspecto, estaré encantada. ¿Cómo hemos nutrido esto? Pues con una metodología que esté adaptada a este perfil cognitivo y esta forma de funcionar en el mundo. Hemos hecho un programa que sea accesible cognitivamente mediante un lenguaje basado en lectura fácil. Hemos generado una serie de hábitos en los que todos los días se venía al taller, recordábamos lo que habíamos aprendido en la sesión anterior, empezábamos con la evaluación que teníamos en ese momento, dábamos el contenido y cerrábamos diciendo los aprendizajes de esa sesión. Eso día tras día durante 15 sesiones, durante 3 meses, en las que durante 3 horas hacemos siempre lo mismo, cambiando de contenido. Y luego repetición, porque es la clave del aprendizaje. ¿Cómo hemos medido esto para ver si ha tenido un impacto positivo, negativo o neutro en la vida de estas personas? Pues hemos tomado medidas objetivas y medidas subjetivas. Las medidas subjetivas que hemos tomado han sido la aplicación de la escala de bienestar psicológico de RIF, adaptada al castellano, y la escala de calidad de vida, que esta sí que estaba adaptada a personas con discapacidad intelectual. Por otro lado, también hemos tomado medidas subjetivas que nos permitiesen un poquito entender más allá de las escalas cómo esto tenía un impacto en la vida. Hemos hecho un cuestionario de satisfacción con preguntas cerradas y abiertas y hemos tenido algunos ítems en los que también hemos ido aplicando observación. Hemos hecho un diseño simple, pues experimental, pre-post, en lo que hemos visto antes del estudio y después qué había sucedido en base a estas características y hemos hecho una comparación intergrupos e intragrupos. Bueno, ¿qué frutos hemos obtenido? Pues bien, hemos obtenido, en cuanto al bienestar, unos resultados tremendamente humildes. Tenemos que entender también las limitaciones del estudio que después comentaré. Hemos encontrado que a nivel de intergrupos se da una mejora en el índice general y en algunas de las variables, en concreto la que más se da es en relaciones positivas, pero no es significativo el cambio. Sino que si nos basamos en cuánto cambian individualmente los participantes, es decir, esa medida entre grupo, tan solo uno de los participantes de estos 13 ha tenido un cambio con seguridad en la que ha superado el umbral y se supone que ha tenido un cambio. En cuanto a calidad de vida, encontramos incluso algunos datos que van en contra de lo esperado. Por ejemplo, el índice general de calidad de vida se reduce al final del programa, no significativamente, y también encontramos la mejora de varias variables en la que una vez más la que más aumenta es la de relaciones interpersonales. Y en la parte de calidad de vida también encontramos que tan solo un participante supera el umbral de cambio confiable. En cuanto a los resultados subjetivos, tengo que decir que aquí ya son más esperanzadores. En el cuestionario de satisfacción hemos encontrado un 9,46 de satisfacción, de utilidad del taller 9,23 y 8,69 de la aplicabilidad de estas estrategias a la vida diaria. Para nosotras, ¿qué nos llevamos de esto? Pues mensajes como el que han escrito en estas preguntas más abiertas, ¿no? ¿Qué cosas he aprendido en este taller? He aprendido a respetar a los demás y en el día a día a no juzgar, a saber valorarme, a entender que todas las personas somos iguales y que cada uno piensa de manera diferente. A mí me parece un resultado bastante satisfactorio del taller. Bien, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Pues nos quedamos en primer lugar con que al final es aterrizar a algo muy concreto, unas herramientas que ya tienen
un campo muy amplio de fundamentación teórica y empírica, que es la psicología positiva, adaptadas a un colectivo muy concreto con unas necesidades muy específicas que son las personas con discapacidad intelectual. Y eso, solo por sí mismo, ya es un logro. ¿Qué pasa? Que nos encontramos con que hay una diferencia muy grande entre las medidas que hemos tomado objetivas y subjetivas. Y eso, lejos de ser algo que eche para atrás nuestra intervención, es aliento para seguir investigando, para seguir probando, para seguir metiendo variables y ojos a esos programas de intervención para que puedan seguir teniendo objetivos, para seguir mejorando y que lleguen a la vida de las personas. En cuanto a las medidas objetivas, que han sido las que más dificultades nos han dado, nos planteamos, por supuesto, que a lo mejor ha habido variables mediadoras que no hemos controlado, como pueden ser la autoobservación y la autocomplacencia. Es decir, a medida que entreno en mi capacidad de percibir quién soy, cómo me relaciono, mis fortalezas y mis emociones, pues seguramente vaya afinando más. Por tanto, es esperable que al final del programa ellos tengan más capacidad para percibir y se den cuenta de que tienen algunos agujeros en su vida que están ahí. Y por otro lado, es eso de autocomplacencia, en contestar las preguntas más en base a lo que creo que esperan de mí que a la realidad. Que esto es algo que sí que aparece mucho en la literatura científica en el tema de discapacidad intelectual y en otros muchos colectivos. Por otro lado, pues también nos planteamos el poder aumentar el tamaño de las muestras, el poder aumentar los tiempos de duración del programa y el poder tomar medidas con una continuidad después. También hemos visto que la intervención de los preparadores laborales era muy importante. Y insisto en que los resultados son muy humildes pero muy esperanzadores porque suponen la base para generar sonrisas, para generar programas de vida con más sentido y más valor, que es al final por lo que trabajamos en psicología positiva. Porque son programas que están a servicio de algo más grande, que es la reducción de las desigualdades y la generación de oportunidades. ¿En base a qué? Al derecho a la identidad. A que todos somos diferentes, pero que también somos iguales, en derechos y en dignidad. Es que ricasco.